El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que estén bien, su familia estén bien, que en todo momento estemos guardando todas las medidas para podernos cuidar, estar preparados en este tiempo. También agradecer por cada uno de los mensajes que ustedes han compartido, porque con todos aprendemos. Es una bendición para mí también poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios nos enseña cada día. La verdad que nunca se está preparado para una situación, nunca se está preparado para lo que Dios trae quizás, nunca se está preparado para lo adverso, uno quizás nunca lo piensa, quizás nunca va a llegar, cualquier situación que sea, pero en eso tenemos que pensar, en prepararnos. Y es por eso que a mí me llama la atención y me gusta ese tema de prepararse, porque todos en la vida de una u otra manera tenemos que prepararnos de X o Y forma. Y eso comienza desde nuestra infancia, desde nuestro desarrollo. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer, tenemos que pasar un proceso, tenemos que tener paciencia, tener gracia, sabiduría de parte de Dios para saber dónde y los objetivos que Dios tiene en la vida para nosotros. Todo es un continuo prepararse. Por eso a mí me gusta ese tema y yo recuerdo una historia de una persona que yo estaba leyendo, muy famoso en Estados Unidos. Fue un oficial del ejército, muy famoso y muy querido. Escribió un bestseller, ¿verdad? Y él decía que él se consideraba que él nada más estaba preparado para donde lo mandaran. Era un oficial de guerra, estuvo en varias batallas, y él decía que yo me alisté para proteger a este país, decía, pero nunca elegí la batalla donde yo iba. Únicamente lo que yo hacía es obedecer y ir a la batalla donde me mandaban. Entonces, eso me gustó y me recordó también de la porción bíblica de José, ¿verdad? Donde nos enseña primero paciencia y cómo Dios lo fue preparando, cómo a él lo fue manejando y poco a poco lo llevó hasta hacerlo llegar a una situación en que comprendiera cuál fue el objetivo de Dios y para qué lo había preparado, ¿verdad? Si gustan, leemos en la palabra de Dios, en Génesis. Vamos a comenzar con Génesis 37 y el verso 1 al 3. Vamos a ir seccionándolo para entender más o menos. Ustedes ya saben la historia, para que conozcamos cuál fue ese proceso. Yo lo he visto así, para hacerlo un poquito rápido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el capítulo 37 de Génesis: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Además dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto, como ya saben, lo primero que pasó con José es que vio la envidia de sus hermanos, ¿verdad?
conoció eso, conoció el estar en un núcleo familiar y comenzar a tener problemas. Ese fue el primer paso para José. En el 10 nos dice, y lo contó a su padre, esto ya habla del sueño, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ellos ya estaban cuestionando el objetivo por el cual Dios estaba tratando con José. Y luego, en el 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Esta ya fue la situación en que el papá le decía, ya Jacob le decía, ve a verlos y ve a ver qué pasa con ellos. Entonces él solo le ayudaba al papá a eso, pero él seguía con su objetivo. En el 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces ahí vemos que ya José ya está en la plena situación de que él no conocía cuál era el verdadero objetivo que tenían sus hermanos para él, pero sin embargo toda esa situación, esa cadena de situaciones, lo iba a hacer llegar a un límite que él todavía no conocía, pero las situaciones lo estaban llevando a que él desconocía, ¿verdad? Y por lo cual no se había preparado tampoco, no estaba preparado. Leemos en el versículo 36 y dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Él iba, lo vendieron, él fue sumiso, llegó a ser vendido a Egipto, a donde Dios ya lo quería poner, ¿verdad? En el capítulo 39, siempre de Génesis, en el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué estaba haciendo ahí ya José? Ya estaba viendo cómo Dios lo iba manejando, iba manipulando su situación. Pero ¿qué hacía José? Obediencia. Estaba preparándose para algo. Él ya era consciente de lo que estaba pasando y de que su situación no la podía cambiar. Pero estaba esperando que un día iba a tener un final diferente al que había comenzado. Entonces él de alguna otra manera, la Biblia no lo dice, pero me imagino que él empezó a prepararse de alguna manera. ¿Cómo se preparó? Con obediencia, haciendo lo que el rey le decía, cuidándolo, quizás hasta estudiando, viendo cómo eran los egipcios, qué leyes tenían, qué tenía que cumplir, qué no, qué sí. Entonces, siempre en el capítulo 39, para ir siguiendo con esta historia más o menos paso a paso, en el 39, versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Otra situación que José no se esperaba, ni mucho menos él sabía que le iba a pasar. Él ya estaba más o menos consciente, sabiendo qué podía hacer y preparándose para lo que en ese momento tenía que hacer o la situación lo ameritaba, que ya era una ayuda y un apoyo para el rey. Pero ¿qué pasó? Hubo una persona que todos conocemos que quiso tener algo con José, pero él no lo permitió y por esa razón lo llevaron a la cárcel.
Si vamos siguiendo en el capítulo 45 y verso 3, dice: y dijo José a sus hermanos, esto ya había pasado mucho tiempo después, que todos sabemos la historia que pasó con el panadero, con el copero. Entonces vino y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ese es el momento en que José ya se vio cara a cara con su situación y dijo, para esto me preparó Dios. ¿Estaré yo dispuesto a asumir el control de esa situación? ¿Estaré preparado? Y por eso a mí me llama la atención en prepararnos. ¿Por qué? ¿Para qué nos preparamos? Entonces, estas son las situaciones que nosotros tenemos que tomar de la mano y decir, yo sé que con Dios vamos a salir adelante, pero ¿qué es mi parte? ¿Cómo me voy a preparar yo? ¿Cómo voy a hacer? Uno, para reconocer una situación y dos, para enfrentarme a mí mismo y decir que si puedo hacer o que no puedo hacer y de la mejor forma siendo obedientes, porque sabemos que la recompensa es para Dios. Y tres, reconocer que Dios sí está en control de esa situación y nos va a dar un buen final, porque Él sabe, solo Él sabe cómo lleva. Yo, haciendo una comparación, yo estaba viendo que Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados. En comparación Israel tiene 8.8 habitantes y El Salvador tiene 7.5 millones de habitantes. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo nos hemos preparado? Y si somos bien acuciosos, ¿cuántos años tiene Israel de fundación? ¿Y cuántos tenemos nosotros? Lo llevamos por casi la mitad. Pero ¿cuál ha sido el desarrollo de ellos? Ellos han tenido muchos desarrollos y ellos viven en zona árida. Uno de los mayores, de las cosas que Israel ha logrado tener empresas, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el mercado actual, dice que tiene la mayor cantidad de empresas en la bolsa de valores. Tienen mucho dinero, son prósperos. Además revivieron una lengua muerta, el hebreo. Es la cuna de la tecnología. Es la nación que más ama la lectura, los libros. Eso tiene Israel. También ven por lo verde. Ellos crean bastantes zonas boscosas, zonas verdes y plantan mucho. Además, tienen un sistema de irrigación a nivel mundial de los mejores. Y sobre todo también han ganado premios Nobel. De acuerdo a lo que recordamos, han ganado muchos premios Nobel. Entonces, tienen mucho. Pero ¿qué ha pasado? El tiempo a Israel lo ha preparado. Dios lo ha preparado y todos sabemos esa historia. Entonces, ¿dónde Dios nos llevará? ¿Estaremos preparados para donde Dios nos quiere llevar? ¿O estaremos retardando ese
ese momento donde Dios nos quiere llevar porque aún no estamos preparados. En eso tenemos que pensar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Como lo decía mi hermano en una de las meditaciones anteriores, uno tiene que pensar en el para qué, no en el por qué. Porque es de Dios el que me va a enseñar y me va a mostrar de verdad qué es lo que está pasando y a dónde Él me quiere llevar. También recuerdo en Proverbios, creo que es Proverbios 21, si no mal recuerdo, que dice que el caballo, el Proverbios 21 creo que es, el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria, ¿verdad? Recordemos, eso es importante porque vemos que Dios está en el control de todo. Y si Dios le dice, ve, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para preparar, para ir allá donde Dios quiere? Además, Apocalipsis 3, 18 al 20 también, ese es uno de los versículos que a mí me gusta porque son de los que utilizamos para evangelizar a las personas, donde le decimos que de verdad Él ya estaba predestinado para que Dios lo llevara, siendo Apocalipsis un libro que habla de muchas cosas que la gente no le gusta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Está preparado? Prepárese para eso, ¿verdad? Y yo recuerdo unas frases de nuestro pastor Edgar López Beltrán, fundador de nuestra iglesia. Dice que entre el hombre más se prepara, Dios más lo usa. Y también recuerdo a un predicador, Jorge Cota, tal vez ustedes lo habrán oído, que él dice al final de cada una de sus presentaciones, la vida es buena, la eternidad es mejor, pero hay que estar preparadas para las dos, ¿verdad? Entonces, ese es mi oración ahora y mi mensaje para que nos preparemos para lo que Dios quiere, lo que sea, independientemente de la situación que pasemos. Y si hay alguien que está viendo nuestros videos y está viendo que nosotros estamos en comunión y aprendiendo de la palabra, pero aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, yo le invitaría a que hiciera una oración conmigo para perdón de pecados y que repita después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy. Confío en ti y creo en ti y en tu muerte y en tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.